Bueno, dentro de los objetivos, el objetivo 1 es entender el concepto y la importancia de la reproducción sexual en hongos. El objetivo 2 es conocer los mecanismos detallados de la reproducción sexual, dando a conocer cómo ocurre, las fases, los tipos de hongos, las esporas, el ciclo de reproducción y cómo se ve en macrohongos. Dentro del objetivo 3, tenemos relacionar los procesos internos con las características externas de los hongos. Bueno, la reproducción sexual es la responsable de la recombinación genética que origina nuevos genotipos y permite la adaptación de hongos a una gran variedad de ambientes. En efecto, la ocurrencia de este tipo de reproducción está regulada por factores ambientales, nutricionales y genéticos y se da cuando las condiciones son apropiadas. Los propágulos de origen sexual generalmente poseen paredes gruesas o pigmentadas, lo que le permite actuar como estructuras de resistencia en estas condiciones adversas. La variabilidad genética generada por la reproducción sexual es esencial para la adaptación de los hongos a nuevos hábitats, la evasión de defensas del hospedador y la resistencia contra patógenos. ¿Cómo se da? Por lo general, en la reproducción sexual de los hongos van a estar implicadas dos cifras compatibles, ya sean llamadas positivas o negativas. Más adentrándonos al tema, los órganos sexuales de los hongos se van a denominar gametagios y pueden ser isogametagios si son morfológicamente iguales y funcionalmente diferentes. Anisogametagios si son morfológicamente y funcionalmente diferentes. De igual manera, se pueden producir isogametagios o anisogametagios. Y los gametos de los hongos pueden ser móviles. Ya entrándonos más, vamos a ver un ciclo y unas fases. A continuación les explicaré las fases que están implicadas en la reproducción sexual de los hongos. Vamos a iniciar con las fases. La fase número 1 va a ser la producción de los órganos sexuales y los gametos, los cuales ya les expliqué en la anterior diapositiva. Y en la fase 2 vamos a ver la plasmogamia. Esto ocurre una vez la fase inicial de diferenciación morfológica y reconocimiento de las paredes de las dos células especializadas se disuelven. Como consecuencia se van a fusionar sus dos citoplasmas como estamos viendo en la imagen, lo que va a permitir que sus núcleos haploides estén en un mismo citoplasma y se van a reconocer mutuamente. Ya en la tercera fase vamos a ver la cariogamia. ¿Esto qué significa? Ya en la plasmogamia vimos que los citoplasmas se están uniendo y como consecuencia la condición del hongo va a cambiar monocariótica y esto va a decir que va a poseer un núcleo uniforme genéticamente. ¿Esto qué significa? Que los dos núcleos en sí se van a unir. En la cuarta fase vamos a ver la meiosis, en la que va a ocurrir una recombinación genética. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber un entrecruzamiento de cromosomas y como resultado en la formación de núcleos haploides que mediante la esporangénesis formarán diferentes esporas sexuales haploides, ya sea basidioesporas y ascoesporas. Como quinta fase vamos a ver los factores genéticos. Los factores genéticos van a estar condicionados por el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Van a estar regulados por la luz, la temperatura y la disponibilidad de los nutrientes, porque lo que se va a buscar con esto es que el hongo mejore genéticamente y los factores genéticos van a ayudar a esto. También van a ayudar en la sexta fase, que es la aparición de los cuerpos fructíferos. La aparición de los cuerpos fructíferos va a estar regulada por los genes de apareamiento que va a tener el hongo. Entonces va a haber una activación de estructuras reproductivas, lo que va a hacer que se van a producir hifas. Al fusionarse las hifas van a dar como resultado los cuerpos fructíferos. Tipos de hongos. En la reproducción asexual tenemos que es rápida y común, donde se producen esporas idénticas al progenitor.
Sus tipos de esporas son conidios, que son los conidioforos, que estos son Aspergillus y Penicillium. Están esporangiosporas, que este está en Rhizopus, artrosporas y blastosporas. En la reproducción sexual tenemos que es fusión de células haploides que genera diversidad genética, y sus tipos de esporas sexuales son cigosporas, ascosporas, basidiosporas o esporas. Los hongos presentan diferentes sistemas de reproducción sexual. Entre ellos encontramos los hongos monoicos, que tienen tanto órganos sexuales femeninos como masculinos en el mismo talo o en la misma hifo. Son homotálicos, entonces en el mismo talo se forman ambos núcleos, que son distintos pero compatibles entre sí. Sin embargo, no todos los individuos de una misma especie son compatibles para reproducirse debido a una incompatibilidad genética. Continuamos con los hongos dicoicos. En este caso, los órganos sexuales femeninos y masculinos se encuentran en individuos diferentes. Va a necesitar de distintos talos con distintos sexos y después hay una fusión. También son llamados heterotálicos. Además, estos hongos suelen ser autoestériles, lo que significa que un individuo no puede fecundarse a sí mismo. Necesita de otro individuo para lograr la fecundación. Y por último, los sexualmente indiferenciados. Estos hongos tienen estructuras sexuales que son morfológicamente indistinguibles, lo que dificulta determinar si son masculinas o femeninas. Bueno, las esporas. Entonces vamos a tener diferentes tipos de esporas. Las esporas de los hongos del filo Ascomycota van a ser las ascosporas. Para los hongos del filo Basidiomycota son las basidiosporas. Para los hongos del filo Zygomycota son las zygosporas. Y para los hongos del filo Oomycota son las oosporas, como lo va a indicar en la imagen. Las ascosporas, el primer tipo, estas son las esporas sexuales que se van a producir en los hongos que van a ser pertenecientes al filo Ascomycota, y estas tienen como un resultado en la meiosis al interior de la célula, que van a formar un saco que se va a conocer como un asco. Las basidiosporas, esta es una espora sexual que se va a caracterizar del filo Basidiomycota. A diferencia de las ascosporas, las basidiosporas no se producen en el interior del saco, sino sobre las esterigmas. Esta va a ser una estructura especializada llamada basidio, en el cual se va a realizar el cariogamia y la meiosis. El filo Basidiomycota va a comprender 3 subfijos. Está el primero, acariogamicotina, el pusiniomicotina y ustilaginomicotina. El basidio, esta es una célula en la cual va a ocurrir el cariogamia y sobre la cual se va a formar las basidiosporas. Esta va a tener diferentes fases de desarrollo. El probasidio, basidio joven, donde va a ocurrir la cariogamia hasta que se va a iniciar su formación. Bueno, la cigospora. Esta es una espora sexual de los hongos de filo Zygomycota. Esta es una espora de reposo y esta está contenida en el cigoesporangio. La mayoría de estos hongos es de grupo heterotálicos. Hay algunos que van a ser homotálicos. En los heterotálicos, los talos van a ser compatibles y se van a denominar positivo y negativo, y la morfología de sus fases asexuada esta va a ser indistinguible en el microscopio. Bueno, las oosporas. Esta es una reproducción sexual de los oomycotas y es heterogamia, y la gran mayoría de estos organismos van a ser homotálicos. Los organismos sexuales son bien diferenciados y estos se van a denominar gametangio masculino, conocido como el anteridio, y el femenino, que es generalmente una estructura globosa, de paredes lisas u ornamentadas, como el oogonio. En el oogonio se va a denominar el periplasma al citoplasma, que no hará parte de la oosfera o oosplasma, y se va a encontrar en el centro del oogonio, que se convertirá en la oosfera o gametangio femenino. En su madurez, la oosfera va a contener el ooplasto, llamado por algunas vacuolas por ser la inclusión celular rodeada de
la membrana, que esta se va a formar por la fusión de varias vesículas densas y que va a contener uno o más núcleos. Ahora vamos a hablar de la reproducción sexual en los hongos. En este ciclo de reproducción sexual suele ser un poco más complejo que la reproducción asexual, y esta se da porque el hongo no se encuentra en condiciones favorables para realizar una reproducción asexual. Vamos a empezar con la plasmogamia. Esto se trata de la fusión del citoplasma. Esto quiere decir que cuando dos hongos son compatibles entre sí, van a fusionar su citoplasma, pero en este caso no van a fusionar sus núcleos. Es decir, que se va a resultar en una célula eucariótica y con dos núcleos distintos dentro de la misma célula. Este estado suele durar muchísimo tiempo, y sobre todo en los hongos que son basidiomicetos, como los hongos de sombrero. A continuación sigue el cariogamia, que esta sí es la fusión de los núcleos. En este caso, luego de la plasmogamia se van a fusionar los núcleos y se va a crear un núcleo diploide dentro de la célula. Este suele tener una mucha brevedad en su proceso, ya que los núcleos se vuelven a dividirse más adelante para seguir la reproducción. Como a continuación seguiría la meiosis, como veníamos hablando, y en este caso es cuando se realiza la división celular. El objetivo de esta división celular por meiosis es formar esporas. En este caso, el núcleo diploide que se había formado anteriormente va a sufrir una meiosis y en este proceso se van a formar cuatro núcleos haploides. A partir de estos cuatro núcleos haploides, en cada uno de ellos se van a formar unas esporas sexuales que se van a encapsular primeramente dentro del núcleo y luego se van a liberar al ambiente para después reproducirse cuando se encuentren en las condiciones adecuadas. Ahora vamos a hacer una breve comparación con los macrohongos. La reproducción sexual de los macrohongos es similar o tiene las mismas fases que la de los microhongos. El único que difiere es en algunos aspectos que vamos a hablar a continuación. Están las estructuras reproductivas. En las estructuras reproductivas de los macrohongos vamos a encontrar cuerpos fructíferos como las setas y las trufas. Estas son visibles a simple vista. En los microhongos vamos a encontrar estructuras microscópicas como los cigiosporangios y ascos o basidios también algunas levaduras. En la producción de esporas vamos a encontrar que en los macrohongos se van a producir las basidiosporas para basidiomicetes y las ascosporas para los ascomicetes. Estos se van a reproducir en algo llamado cuerpos fructíferos. En el caso de los microhongos, no van a contener cuerpos fructíferos, pero sí se van a formar unas cigiosporas y ascosporas microscópicas. Ahora, en la plasmogamia vamos a encontrar que los macrohongos van a unir sus hifas para formar dicarióticas en el cuerpo fructífero. Y en el microhongo se van a unir o van a funcionar, las células van a funcionar una estructura especializada, en este caso van a estar en el citoplasma, y se van a fusionar los cigosporangios en el cigomiceto. En el cariogamia sí suele ser un poco más parecido, ya que aquí va a haber la fusión de los núcleos. En el caso de los macrohongos se van a fusionar los núcleos en las células especializadas en el cuerpo fructífero y en el caso de los microhongos se van a hacer la fusión de las células reproductivas especializadas. Entonces se van a encontrar los cigosporangios que ya habíamos comentado y los ascos de levadura, y estos serán su fusión de núcleos para una célula dicariótica.